Seguimos con formación cívica y ética. Hay un tema que ya habíamos visto, de hecho lo dejamos pendiente, fue la última clase que vimos, pero ya no repasamos en el salón. Les pedí que buscaran en el diccionario los conceptos de norma, regla y ley. Viene en la guía que también les mandé. Esta vez no vamos a trabajar en el libro, vamos a trabajar en el cuaderno. Vamos a ver qué es una norma, qué es una regla, qué es una ley en su diccionario. Ya que veamos las diferencias entre una y otra, van a preguntar a mamá y a papá, algunos de hecho ya lo tienen en su cuaderno porque, repito, fue el último tema que vimos en clase, normas que tengan en su casa y las van a dibujar. ¿Qué reglas hay, por ejemplo, en un juego? Elijan alguna regla, la escriben y la dibujan. Por ejemplo, en el juego de béisbol, ¿qué reglas hay? Y las dibujan. ¿Qué leyes conocen? Con una que conozcan, la escriben y la dibujan. Está rapidísimo. Con eso terminamos formación cívica y ética esta semana. De ciencias naturales, la semana pasada prácticamente les expliqué todo lo que teníamos que hacer en esta lección. Abarcaba 2 semanas. Pero para esta semana en la guía se menciona simplemente que tienen que investigar para qué servía a los mayas observar las fases de la luna, que muchos de ustedes ya hicieron algunos ejercicios. Entonces, ahora sí, vamos a ver mi entidad. El tema es el patrimonio cultural de mi entidad del México independiente de la Revolución Mexicana. Abarca de las páginas 124 a la 126. En su guía vienen otras páginas, así que chequen este dato. Páginas 124 a la 126. Antes que nada, ¿qué es el patrimonio? Ya lo vimos. ¿Recuerdan? Patrimonio. Es decir, que proviene de los padres. Muy bien. En formación cívica vimos el tema del patrimonio y vimos varios tipos de patrimonios. Dijimos que el patrimonio cultural podía ser tangible, es decir, que lo vemos, e intangible, es decir, que no lo vemos. Tangible, como manuscritos, documentos, artefactos, colecciones, etc. E intangibles, como la lengua, las costumbres, las tradiciones, etc. Lo pueden encontrar en la página 64 del libro de Formación Cívica y Ética, en caso de que no recuerden este tema. Página 64 de Formación Cívica y Ética. Bueno, habiendo recordado lo que es el patrimonio, ahora vamos a ver, el patrimonio cultural, perdón, ahora vamos a ver qué patrimonio cultural tenemos en nuestra entidad. La Ciudad de México es muy rica en cuanto a patrimonio cultural. Tenemos construcciones, tenemos bailes, tenemos pintura, tenemos música, tenemos casas que son patrimonio cultural. Durante el siglo XIX se construyeron muchos edificios con estructura de acero. ¿Qué es la estructura? Nosotros tenemos un esqueleto. Ese esqueleto es nuestra estructura y nuestros músculos cubren este esqueleto. Los edificios de ese entonces estaban hechos con material de acero. El concepto de acero está aquí. Es un metal muy fuerte que permite que se puedan construir este tipo de edificios. Y después ya lo recubrían con diferentes materiales. En la época de Porfirio Díaz se pretendía hacer 2 edificios muy importantes, que era el nuevo Palacio Legislativo y el nuevo Teatro Nacional. Estos 2 edificios no se pudieron construir porque estalló la revolución. ¿Se acuerdan? La semana pasada lo platicamos. Estalla la revolución, Porfirio Díaz tiene que dejar todos sus planes y entre ellos estos 2 edificios con solo la estructura de metal. Y así quedó por varios años. Y después en ellos se construyó el Palacio Nacional que ahora tenemos, el Palacio de Bellas Artes que ahora tenemos y el Monumento a la Revolución. Dentro del patrimonio cultural, estos 2
edificios son importantes. Además, el Palacio Nacional, que es el edificio de gobierno, la Biblioteca de la Suprema Corte de Justicia, carteles, el hemiciclo de Benito Juárez. Bueno, aquí no se nota mucho, lo van a ver en su libro, que es cuando se inaugura la columna de la Independencia, donde está el ángel de la Independencia, también es patrimonio cultural. Les decía, casas. Tenemos música, todo esto lo van a encontrar en esta parte, como el vals Sobre las olas, de Juventino Rosas. Él tocó el vals Sobre las olas y tuvo que pelear mucho porque todo mundo se adjudicaba ese vals. Los directores de orquesta decían, yo lo hice. No, pues es de Noruega. No, no es cierto, es de Estados Unidos. Y no, fue un vals mexicano. Y así como eso, algunas otras melodías que aquí encontraremos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta lección? 1, vamos a leer todo. 2, vamos a colocar las palabras patrimonio y su significado. Patrimonio cultural y los tipos de patrimonio que encontramos en la página 64 de Formación Cívica y Ética. 3, el concepto de acero. Entonces son 3 conceptos. 1, lectura. 2, 3, los conceptos. 3, vamos a hacer un resumen. Subrayamos lo más importante y hacemos un resumen de este tema. Y finalmente quiero que observen perfectamente las imágenes que se mencionan en el libro o que se observan en el libro para que vean qué es parte de nuestro patrimonio cultural. Y con eso terminaríamos la clase de entidad de este día.